Bueno, fíjese, ¿usted piensa que se ha erradicado lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la discriminación o las acciones de parte de las autoridades, de los patrones, etcétera, para las personas para las mujeres que están embarazadas? ¿Usted cree que se ha logrado ir erradicando? Pues fíjese que le tengo noticias que ahorita mismo vamos a precisar. Valeria González Ruiz es coordinadora de vinculación e incidencia en política pública del Early Institute. Valeria, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola Javier, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí en este espacio. Y un saludo al auditorio. ¿Hay o no hay tal cual discriminación laboral por embarazo en el país? O sea, ¿se ha logrado erradicar o no? Definitivo no se ha logrado erradicar, al contrario es un problema que está yo creo que en todas las historias de vida, ¿no? Todas y todos tenemos a una persona cercana, una tía, una amiga, una prima, incluso nosotras mismas, que de una u otra forma hemos sufrido conductas discriminatorias en razón de nuestro embarazo o nuestra maternidad en México. Eso es un hecho. Oye, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde se concentra el mayor problema? Bueno, sobre todo este problema es sumamente complejo. Desgraciadamente se denuncia muy poco. ¿Por qué? Porque generalmente la discriminación laboral por embarazo se asocia con el despido o la solicitud de prueba de embarazo. Uh-huh. Y entonces son los dos supuestos que por lo general están tipificados como un delito o están sancionados en algunas otras leyes, pero se desconoce que la discriminación laboral por embarazo abarca muchas otras conductas que generalmente no tenemos presentes. Y una de las cosas más graves de esto es que no solamente afecta derechos laborales de la mujer trabajadora, sino que va más allá y puede afectar derecho a la salud, derecho a la seguridad social, un sinfín de derechos que están relacionados con el trabajo. Y además también afecta de forma directa a la vida, a la salud y al desarrollo de sus bebés, desgraciadamente. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Pierden el trabajo o qué es en general lo que sucede? Como te mencionaba, evidentemente una de las prácticas que más asociamos a la discriminación es el despido. Sin embargo, hay 1001 otras conductas, por ejemplo, el hostigamiento laboral, ¿no? Aquí te voy a decir un poquito de los casos que nosotros hemos documentado en el informe que desde Early Institute presentamos, donde las mujeres narran situaciones que les pasaron, cosas que les decían. Tu embarazo es un tema personal. Debes cumplir con tu labor y ser profesional. Nadie más puede hacerlo. Wow. Tenía proyectos contigo, pero por haberte embarazado no será posible que participes en ellos. No pediste permiso para embarazarte. Abusaste de tus licencias médicas, por lo que no podremos pagarte completa la quincena. Estas son acciones que día a día viven muchas mujeres trabajadoras en México. Y esto también constituye discriminación laboral por embarazo. Imagínate, Javier, vivir bajo ese hostigamiento día a día, porque tu patrón sabe que despedirte está prohibido. Entonces lo que va a hacer es empeñarse para que tú renuncies, ¿no? Entonces te va a pedir que realices labores que ponen en riesgo tu salud, te va a decir que trabajes aún en tu licencia de maternidad, te va a pedir que trabajes horas extras para probar que estás comprometida con tu trabajo. Todo esto es discriminación laboral por embarazo y desgraciadamente este nivel de estrés puede llegar a repercutir seriamente y directamente en los bebés. Nosotros en este informe que trabajamos desde Early Institute quisimos evidenciar con casos reales esta situación y desgraciadamente hay casos documentados con desenlaces terribles, ¿no? Porque muchas veces las y los empleadores, no se dan cuenta de la magnitud de este impacto, ¿no? Hasta dónde puede llegar una simple acción como la que te leí afectar el embarazo de una mujer. Uno de los casos, si me permites rápido comento, porque me gustaría que
que tu auditorio más o menos se visualice en lo que estamos hablando. Uno de los casos era una perita especialista que trabajaba en lo que entonces era la Procuraduría General de la República. Ella estaba atravesando un embarazo de alto riesgo, sin embargo, sus superiores directos le dijeron que debía seguir trabajando. Entonces la mandaron a campo, estuvo en otros estados, en jornadas más allá de sus horas laborales, hasta que se empezó a sentir mal y desgraciadamente tuvo un aborto espontáneo y perdió a su bebé. Este es un caso que documentó la CNDH y emitió una recomendación al respecto. Es un caso público, ¿no? Bueno, la información es sensible no, pero este es de conocimiento público y es un claro ejemplo de hasta dónde podemos llegar si no protegemos la maternidad y el embarazo, todas y todos, ¿no? Si no asumimos la parte que nos corresponde. Justo por eso este proyecto convoca a los empleadores, pero también incluso a las autoridades de primer contacto que atienden a estas mujeres y a empleadores en general, para que se informen, ¿no? Que conozcan estas recomendaciones que nosotros les proporcionamos en el informe y que estoy segura pueden ser de mucha utilidad para comenzar a cambiar el chip. ¿Hay pocas diferencias entre el sector público y el sector privado? Bueno, como te decía, no todo se denuncia, pero de lo que se denuncia, hay instituciones que nos arrojan ciertos datos. Por ejemplo, CONAPRED nos mencionó que el 88% de las quejas que recibe es por quejas promovidas en contra de particulares. Y solamente el 12% restante son quejas promovidas en contra de servidores y servidoras públicos. No. Eso quiere decir que hay una mayor incidencia en el sector privado. Por sector privado me refiero a organizaciones, empresas, etcétera, y no en gobierno. Oye, déjame concluir. Es una problemática nacional. Sí, perdón. ¿Qué pasa con este informe, con tantas evidencias? Porque, digamos, quizá podríamos atenuar el problema en las grandes ciudades por todo un conjunto de circunstancias que se juntan. Pero mi pregunta más bien es, ¿qué pasa en pequeñas comunidades? ¿Qué pasa en estos lugares, Bueno, lo que nosotros tenemos es información de reportes, ¿no? Hay una encuesta que es la INVIRE, se hace en todo el país a mujeres de todas las edades y se les preguntó a las que trabajaron en los últimos años si habían sido víctimas de discriminación. Y el resultado es enorme, es el 17.3% de las mujeres encuestadas que trabajaron en los últimos 5 años. Y si desagregamos esta cifra, sí, efectivamente, los mayores porcentajes se concentran en zonas urbanas. Entonces es donde quizá ya hay más competitividad, donde los empleadores exigen de sus trabajadores todo este compromiso, ya saben, cómo relacionamos actualmente el trabajo, de tienes que estar completamente comprometido con esto, trabajar horas extras, etcétera. O en ciertos puestos, por ejemplo, también observamos puestos que quizá no requieren tanta responsabilidad, pero las mujeres también son víctimas en esos espacios porque las ven como fácilmente reemplazables, ¿no? Entonces, generalmente no tienen prestaciones de ley y también son objeto de esta situación. Pero efectivamente los resultados se enfocan más en zonas urbanas. Sí, no, pues sí, lo que pasará en el campo. A ver, para cerrar, Valeria. Claro. ¿Se está haciendo algo? ¿Dice algo la ley y le hacen caso a la ley o seguimos igual que hace 10 años? Esto es muy interesante porque sí hay múltiples leyes. Te digo, es por ejemplo un delito, ¿no? Incluso en el Código Penal Federal se sanciona hasta con cárcel, ¿no? Y está explícito el embarazo, ¿no? La discriminación laboral por embarazo. Sin embargo, lo que te decía, muchas veces no se denuncia. Porque, ¿cómo vas a denunciar a tu patrón, no? Mientras tú sigas trabajando, aguantas, ¿no? Muchas veces a lo que se ven orilladas las mujeres. Entonces, ese es un problema muy grande. Y otro porque, pues, no existen las instancias internas anónimas a las cuales ellas pueden acceder para pedir ayuda. Lo que nosotros proponemos desde Early Institute son recomendaciones para poder cambiar las cosas y están focalizadas en estos 3 sectores que te comentaba antes,
los empleadores, tomadores de decisión y también autoridades de primer contacto, porque si me permite rápido decirlo, desgraciadamente una vez que llega el caso a una autoridad, muchas veces revictimizan a las mujeres, les exigen que ellas prueben, ¿no? Y a veces es sumamente difícil probar estos testimonios que te dije hace ratito, Javier. ¿Cómo pruebo si me lo dijo solo a mí, si no había testigos, si no lo puso en un correo? Entonces, las autoridades tienen que estar capacitadas también y sensibilizadas para saber investigar con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género. Te mando un gran saludo, Valeria González Ruiz, coordinadora de vinculación e incidencia en política pública del Early Institute. Gracias, Valeria. Al contrario, gracias a ti. Un saludo.